Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, dependiendo de la ocasión. Nosotros somos el grupo uno y hemos elegido como tema central la educación en este periodo de la oligarquía. Los integrantes son Mariel Guaita Ancasi, Matías Jesús Ruiz Rojas, Natalie Reina Ceballos y quien les habla, Jonathan Vargas Guzmán. A continuación voy a pasar a detallar un poquito sobre la formulación del tema, la educación en la crisis oligárquica del año 1930 a 1968 en el Perú. Ha impactado en el sistema educativo del país. Se debe a que se experimentó reformas significativas, se implementó programas que buscaban integrar a las comunidades necesitadas y al proceso educativo y se fomentó la creación de instituciones de educación técnica y profesional, buscando preparar a la población para las demandas del mercado laboral en un país en transformación. Bueno, ahora voy a pasarles a hablar un poco sobre la búsqueda de la información. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Pública, la 9359, promulgada efectivamente, fue una legislación importante para el sistema educativo peruano. Fue aprobada durante el gobierno de Manuel Odría, pero se mantuvo vigente durante el primer gobierno de Manuel Prado Garteche. En el primer gobierno de Manuel Prado Garteche, que se dio en los años de 1939 y 1945, se implementó reformas que consolidaron las bases para el fortalecimiento de la educación pública en el Perú, con la creación del Ministerio de Educación Pública y una buena infraestructura escolar. Ahora voy a pasar a hablarles un poquito sobre lo que fue el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Resumiendo, la promulgación del decreto de ley de 11192 en 1946, esta ley fue un hito importante en la historia educativa del Perú, al crearse lo que es la gratuidad de la educación secundaria. Esta política permitió una mayor inclusión y facilitó la educación para miles de jóvenes peruanos. Durante el mandato de Manuel Apolinario Odría Moretti, del año 1948 a 1956, se implementó el Plan de Educación Nacional, el 13 de enero de 1950, el cual trató cuestiones relevantes sobre la educación primaria, secundaria y técnica. En el Plan de Educación Primaria se estableció la escuela climática que permitió incrementar la cantidad de locales, según fuera necesario, manteniendo el mismo plan y programa de estudio que las escuelas primarias de educación regular. En el Plan de Educación Secundaria se propuso la creación de grandes unidades escolares. En su último mensaje al Congreso, el Dr. Manuel Odría, en 1956, declaró que las grandes unidades escolares representaron un esfuerzo por establecer una organización educativa genuinamente peruana, diseñada para satisfacer las necesidades educativas del país en un entorno que brinda igualdad de oportunidades, limitándose únicamente a la capacidad y las inclinaciones naturales de cada estudiante. Como consecuencia, se creó un nuevo tipo de institución educativa llamada Gran Unidad Escolar, que proporcionó las directrices necesarias para la administración de los exámenes a través de un reglamento, estableciendo normas para estas instituciones. Además, en Perú se proyectó la ubicación de 55 grandes unidades escolares, y durante este periodo la educación se ofreció de forma separada para hombres y mujeres. Durante el gobierno de Manuel Prado Garteche, 1956 al 1962, se realizaron importantes reformas educativas en Perú, buscando modernizar y ampliar el acceso a la educación. La Ley de Educación número 13269 en 1956 hizo la educación primaria gratuita y obligatoria, ayudando a reducir el analfabetismo. Además, se descentralizó la educación, construyendo escuelas en zonas rurales y mejorando la formación de los maestros con institutos pedagógicos y programas de capacitación continua. En 1957, la reforma de la educación secundaria se dividió en el sistema de letras y ciencias a partir del cuarto año, permitiendo a los estudiantes especializarse según sus intereses. La secundaria se organizó en 2 ciclos, que es uno básico y uno superior. También se promovió la formación técnica y vocacional, preparando a los jóvenes para el mercado laboral y fomentando el crecimiento económico en el país. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de 1963 a 1968, la educación fue uno de los pilares de su política de desarrollo y modernización del Perú. Belaúnde, un firme defensor de la democracia y el desarrollo social, buscó implementar reformas educativas para expandir y mejorar el acceso a la educación, reducir la brecha de desigualdad y modernizar el sistema educativo peruano. Recopilando el primer gobierno de Fernando Belaúnde,
Hizo importantes esfuerzos para mejorar el acceso y la calidad de educación en el Perú, aunque enfrentó limitaciones económicas y sociales. Su política de expansión de la infraestructura educativa, el fomento de la educación técnica y la descentralización fueron fundamentales para sentar las bases de una educación más equitativa e inclusiva en el país. Sin embargo, los desafíos que persisten durante su mandato resaltan la necesidad de reformas más profundas, que se buscarían en décadas posteriores. Una de las limitaciones importantes que enfrentó su gobierno fueron las huelgas de los maestros y movimientos populares que exigían una buena calidad de educación y un mejor salario. Finalmente, como conclusión, nos gustaría mencionar que la educación durante la crisis del orden oligárquico en el Perú fue un reflejo de las tensiones sociales y políticas de la época. La reforma educativa fue parte de un esfuerzo más amplio de transformar la sociedad peruana, aunque enfrentaron numerosos desafíos y limitaciones. Muchos de los problemas históricos y la educación peruana todavía persisten. Las lecciones aprendidas continúan guiando los esfuerzos actuales para construir un sistema educativo más equitativo y de calidad.